de la autoexpresión equivocada del yo pluralizado. Capítulo 33. Evolución, involución, revolución. En la práctica hemos podido verificar que tanto las escuelas materialistas, como las escuelas espiritualistas, están completamente embotelladas en el dogma de la evolución. Las modernas opiniones sobre el origen del hombre y su pretérita evolución, en el fondo son pura sofistería barata, no resisten un estudio crítico profundo. Muy a pesar de todas las teorías de Darwin, aceptadas como artículo de fe ciega, por Carlos Marx y su tan cacareado materialismo dialéctico, nada saben los científicos modernos sobre el origen del hombre, nada les consta, nada han experimentado en forma directa, y carecen de pruebas específicas concretas, exactas, sobre la evolución humana. Por el contrario, si tomamos la humanidad histórica, es decir, la de los últimos 20.000, o 30.000 años antes de Jesucristo, hallamos pruebas exactas, señales inconfundibles, de un tipo superior de hombre, incomprensible para la gente moderna, y cuya presencia puede demostrarse por múltiples testimonios, viejos jeroglíficos, antiquísimas pirámides, exóticos monolitos, misteriosos papiros, y diversos monumentos antiguos. En cuanto al hombre prehistórico, a esas extrañas y misteriosas criaturas de aspecto tan parecido al animal intelectual, y sin embargo tan distintas, tan diferentes, tan misteriosas, y cuyos huesos ilustres se hallan escondidos profundamente, a veces en yacimientos arcaicos del período glacial, o preglaciar, nada saben los científicos modernos en forma exacta y por experiencia directa. La ciencia gnóstica enseña que el animal racional tal como lo conocemos, no es un ser perfecto, no es todavía hombre, en el sentido completo de la palabra. La naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto, y luego lo abandona, dejándolo en completa libertad para proseguir su desarrollo, o perder todas sus posibilidades y degenerarse. Las leyes de la evolución y de la involución, son el eje mecánico de toda la naturaleza, y nada tienen que ver con la autorrealización íntima del ser. Dentro del animal intelectual, existen tremendas posibilidades, que pueden desarrollarse o perderse, no es una ley el que se desarrollen. La mecánica evolutiva no puede desarrollarlas. El desarrollo de tales posibilidades latentes, solo es posible en condiciones bien definidas, y esto exige tremendos superesfuerzos individuales, y una ayuda eficiente por parte de aquellos maestros, que ya hicieron en el pasado ese trabajo. Quien quiera desarrollar todas sus posibilidades latentes, para convertirse en hombre, debe entrar por el camino de la revolución de la conciencia. El animal intelectual es el grano, la semilla. De esa semilla puede nacer el árbol de la vida, el hombre verdadero, aquel hombre que estuvo buscando Diógenes con una lámpara encendida por las calles de Atenas, y al mediodía, y que desgraciadamente no pudo encontrar. No es una ley que este grano, que esta semilla tan especial, pueda desarrollarse, lo normal, lo natural, es que se pierda. El hombre verdadero es tan distinto al animal intelectual, como el rayo lo es a la nube. Si el grano no muere, la semilla no germina, es necesario, es urgente que muera el ego, el yo, el mí mismo, para que nazca el hombre. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, y universidades, deben enseñar a sus alumnos el camino de la ética revolucionaria, solo así es posible lograr la muerte del ego. Haciendo énfasis, podemos afirmar que la revolución de la conciencia, no solamente es rara en este mundo, sino que cada vez se torna más rara y más rara. La revolución de la conciencia tiene tres factores perfectamente definidos. Primero, morir. Segundo, nacer. Tercero, sacrificio por la humanidad. El orden de los factores no altera el producto. Morir, es cuestión de ética revolucionaria y disolución del yo psicológico. Nacer, es cuestión de transmutación sexual, este asunto corresponde a la sexología trascendental, quien quiera estudiar este tema, debe escribirnos y conocer nuestros libros gnósticos. Sacrificio por la humanidad, es caridad universal consciente. Si nosotros no deseamos la revolución de la conciencia, si no hacemos tremendos superesfuerzos para desarrollar esas posibilidades latentes que nos llevan a la autorrealización íntima, es claro que dichas posibilidades no se desarrollarán jamás.
Son muy raros los que se autorrealizan, los que se salvan, y en ello no existe injusticia alguna. ¿Por qué habría de tener el pobre animal intelectual lo que no desea? Se necesita un cambio radical, total y definitivo, pero no todos los seres quieren ese cambio, no lo desean, no lo saben, y se les dice y no lo entienden, no lo comprenden, no les interesa. ¿Por qué habría de dárseles a la fuerza lo que no quieren? La verdad es que antes de adquirir el individuo nuevas facultades, o nuevos poderes que no conoce ni remotamente, y que aún no posee, debe adquirir facultades y poderes que equivocadamente cree tener, pero que en realidad no tiene. Capítulo 34. El individuo íntegro. La educación fundamental en su verdadero sentido, es la comprensión profunda de uno mismo. Dentro de cada individuo se encuentran todas las leyes de la naturaleza. Quien quiera conocer todas las maravillas de la naturaleza, debe estudiarlas dentro de sí mismo. La falsa educación solo se preocupa por enriquecer el intelecto, y eso lo puede hacer cualquiera. Es obvio que con dinero, cualquiera puede darse el lujo de comprar libros. No nos pronunciamos contra la cultura intelectual, solo nos pronunciamos contra el desorbitado afán acumulativo mental. La falsa educación intelectual, solo ofrece sutiles escapatorias para huir de sí mismo. Todo hombre erudito, todo vicioso intelectual, dispone siempre de maravillosas evasivas que le permiten huir de sí mismo. Del intelectualismo sin espiritualidad, resultan los bribones, y estos han llevado a la humanidad al caos y a la destrucción. La técnica jamás puede capacitarnos para conocernos a sí mismos en forma íntegra, una y total. Los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad, al politécnico, etc., para que aprendan alguna técnica, para que tengan alguna profesión, para que puedan finalmente ganarse la vida. Es obvio que necesitamos saber alguna técnica, tener una profesión, pero eso es secundario. Lo primario, lo fundamental, es conocernos a sí mismos, saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. En la vida hay de todo, alegrías, tristezas, amor, pasión, gozo, dolor, belleza, fealdad, etc., y cuando sabemos vivirla intensamente, cuando la comprendemos en todos los niveles de la mente, encontramos nuestro lugar en la sociedad, creamos nuestra propia técnica, nuestra forma particular de vivir, sentir, y pensar, pero lo contrario es falso 100%, la técnica por sí misma, jamás puede originar la comprensión de fondo, la comprensión verdadera. La educación actual ha resultado un rotundo fracaso, porque le da exagerada importancia a la técnica, a la profesión, y es obvio que al subrayar la técnica, convierte al hombre en autómata mecánico, destruye sus mejores posibilidades. Cultivar la capacidad y la eficiencia, sin la comprensión de la vida, sin el conocimiento de sí mismo, sin una percepción directa del proceso de mí mismo, sin un estudio detenido del propio modo de pensar, sentir, desear y actuar, solo servirá para aumentar nuestra propia crueldad, nuestro propio egoísmo, aquellos factores psicológicos que producen guerra, hambre, miseria, dolor. El desarrollo exclusivo de la técnica, ha producido mecánicos, científicos, técnicos, físicos atómicos, vivisectores de los pobres animales, inventores de armas destructivas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos profesionales, todos esos inventores de bombas atómicas, y bombas de hidrógeno, todos esos vivisectores que atormentan a las criaturas de la naturaleza, todos esos bribones, lo único para lo que realmente sirven, es para la guerra y la destrucción. Nada saben todos esos bribones, nada entienden del proceso total de la vida en todas sus infinitas manifestaciones. El progreso tecnológico general, sistemas de transportes, máquinas contadoras, alumbrado eléctrico, elevadores dentro de los edificios, cerebros electrónicos de toda especie, etc., resuelven millares de problemas que se procesan en el nivel superficial de la existencia, pero introducen en el individuo y en la sociedad, multitud de problemas más amplios y profundos.
Vivir exclusivamente en el nivel superficial, sin tener en cuenta los distintos terrenos y regiones más profundas de la mente, significa de hecho, atraer sobre nosotros y sobre nuestros hijos, miseria, llanto, y desesperación. La mayor necesidad, el problema más urgente de cada individuo, de cada persona, es comprender la vida en su forma integral, unitotal, porque sólo así estamos en condiciones de poder resolver satisfactoriamente todos nuestros íntimos problemas particulares. El conocimiento técnico por sí mismo, no puede resolver jamás todos nuestros problemas psicológicos, todos nuestros profundos complejos. Si queremos ser hombres de verdad, individuos íntegros, debemos autoexplorarnos psicológicamente, conocernos profundamente en todos los territorios del pensamiento, porque la tecnología, fuera de toda duda, se convierte en un instrumento destructivo cuando no comprendemos de verdad todo el proceso total de la existencia, cuando no nos conocemos a sí mismos en forma íntegra. Si el animal intelectual amara de verdad, si se conociese a sí mismo, si hubiera comprendido el proceso total de la vida, jamás habría cometido el crimen de fraccionar el átomo. Nuestro progreso técnico es fantástico, pero solo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros, y por doquiera reinan el terror, el hambre, la ignorancia, y las enfermedades. Ninguna profesión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plenitud, felicidad verdadera. Cada cual en la vida, sufre intensamente en su oficio, en su profesión, en su tren de vida rutinario, y las cosas y las ocupaciones, se convierten en instrumentos de envidia, murmuración, odio, amargura. El mundo de los médicos, el mundo de los artistas, de los ingenieros, de los abogados, etc., cada uno de esos mundos, está lleno de dolor, murmuraciones, competencia, envidia, etc. Sin la comprensión de nosotros mismos, la mera ocupación, oficio, o profesión, nos lleva al dolor y la búsqueda de evasivas. Algunos buscan escapatorias a través del alcohol, la cantina, la taberna, el cabaret, otros quieren escapar a través de las drogas, la morfina, la cocaína, la marihuana, y otros por medio de la lujuria y la degeneración sexual, etcétera, etcétera. Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica, a una profesión, a un sistema para ganar dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio, y la búsqueda de evasivas. Debemos convertirnos en individuos íntegros, completos, y eso solo es posible conociéndonos a sí mismos, y disolviendo el yo psicológico. La educación fundamental, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica para ganarse la vida, debe realizar algo de mayor importancia, debe ayudar al hombre a experimentar, a sentir en todos sus aspectos y en todos los territorios de la mente, el proceso de la existencia. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga, y eso de decirlo es muy interesante, porque así cada cual crea por sí mismo su propio estilo, pero aprende estilos ajenos, sin haber experimentado directamente por sí mismos, la vida en su forma íntegra. Esto solo conduce a la superficialidad. Capítulo 35. El hombre máquina. El hombre máquina, es la bestia más infeliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene la pretensión, y hasta la insolencia de autotitularse, rey de la naturaleza. Noscete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo. Esta es una antigua máxima de oro, escrita sobre los muros invictos del templo de Delfos en la antigua Grecia. El hombre, ese pobre animal intelectual, que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles, y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina, necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje, pero en cuanto se trata de sí mismo, se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina, más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo, lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores, y choques exteriores.
Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana, son provocados por influencias exteriores, y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. El animal intelectual, es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente, que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando